Yanire también estaba, Izaskun también estaba. Fausto Padilla, que no lo he visto. ¿No? Eduardo Sepúlveda. ¿Sí? ¿Contamos con él? Perfecto. ¿Y Diego? ¿También? Vale, perfecto. Pues nada, en un par de minuticos vamos a ello. Sí. ¿Herramienta? No, solo tengo yo el monitor de PEA. Ah, vale. Ah, no, pues eso. Entonces, pero lo tienes por aquí. Ah, no, solo entra por aquí. Pero, vale. O sea, todo lo que entra por aquí, no sé, pero todo lo que entra aquí no está por aquí. Vale, eso no lo sé. Claro, porque esto lo saca salido.
Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a la librería Catacrack. Yo soy Joel Saldaña, está conmigo DJ Chino y pido un aplauso para la sexta entrega de la tercera temporada del Pamplona Poetry Slam. Muy bien, muy contentos de ver tanta gente como el día de hoy. En esta, como os comento, última de nuestras 6 veladas oficiales. Siempre me gusta empezar preguntando, siempre me gusta que me contéis quiénes no sabéis lo que es el Poetry Slam o quiénes es la primera vez que acudís. Quiero que levantéis la mano. Muy bien, mucha gente, maravilloso. El Poetry Slam es una contienda poética que nace en Chicago en los años 80 en un intento por popularizar, por democratizar la poesía, por sacarla de lugares elitistas como claustros, bibliotecas y bajarla a la calle, bajarla a los cabarets, bajarla a lugares de menor alcurnia. Y llega hasta nuestros tiempos, lleva 30 años realizándose en Alemania, aquí en España se han cumplido ya 11 años de circuito oficial y siempre también pido un aplauso para este Pamplona Poetry Slam porque estamos en el circuito oficial de Pamplona Poetry Slam España, que sabréis es importante. Nos juntamos a finales de 2019 en una cervecería más poetas que público y hoy estamos aquí. Bien acompañados, bien rodeados. Y sabed que en octubre se realizará la final nacional con más de 30 sedes, donde nuestra representante, campeona del año pasado, Kala Islinkov, será quien represente y defienda el buen nombre del Pamplona Poetry Slam. Hay, a partir de ahí, circuitos europeos para quien se lleve esa medalla. Hay circuitos mundiales, la Copa de París, que fue recientemente, hace 2 años el campeón fue español, hace 2 años la campeona europea también fue española, por lo tanto es un formato que se extiende más allá y como me han chivado, como se extiende nuestro público, porque tenemos gente de México, gente de Canadá, para quien pida un aplauso en el día de hoy, claro que sí. Nos hacemos internacionales. Vamos a afrontar esta última velada muy relajados, muy descansadas, porque si no lo sabéis, nuestro formato es un formato de liga. Los participantes suman puntos según su clasificación durante los eventos oficiales. Por lo tanto, matemáticamente se podría dar lo que se dio en nuestra última sesión, y es conseguir al campeón o la campeona antes del último día, que es hoy. Eso ocurrió el año pasado con Kala Islinkov, que se proclamó campeona total en el quinto evento. Y eso ocurrió el otro día también, y pido un aplauso para ella que se levante, con Izaskun Mata, que nos representará de nuevo, pero ya en 2023. Este año nos iremos a Vigo con Kala Islinkov, contigo nos iremos. Será en 2023, si todo sale bien. No pintan años que vayan a ir las cosas bien, pero bueno, vamos a ser positivos. Si hemos hablado de estos últimos 2, hablaremos los 2 siguientes. Pero ocurrió algo. En el anterior evento, el mes pasado, ocurrió algo. Y es que Izaskun se planteó en este evento de 2 rondas, en el que con un poema eres valorado, y si eres suficientemente valorado pasas a una segunda ronda. Ella llegó a la segunda ronda con otro poema con el que ganó. Pero como tenemos un servicio de inteligencia que ya lo quisiera para este país, hicimos un chequeo y vimos que ese poema estaba repetido. Un poema con el que ella ganó anteriormente, ganó también el mes pasado, algo que no podía ocurrir. Por lo tanto, de forma postrera fue eliminada. No pasa nada, pues con los puntos que manejaba se proclama igualmente campeona, pero la segunda clasificada de ese día ascendió en diferido a la primera posición. Y yo creo que es de justicia que aquí en este escenario del Catacrack nuestra compañera Maje reciba su primer cartel de campeonato de manos, por favor, de Izaskun Mata.
Como habéis podido ver, nos ha fallado el fotógrafo en el día de hoy. Por lo tanto, todo lo que fotografiéis, todo lo que subáis, si nos etiquetáis en Instagram como @Pamplona_PoetrySlam, será un placer, lo agradeceremos muchísimo. Enhorabuena, Maje, quien la sigue la consigue. A ver si hoy igual te lo damos en directo y no en diferido. ¿Quién sabe? Relájate, tienes ahora tiempo para respirar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre traemos un artista invitado para amenizar estos eventos. Y antes de que los poetas abran la primera ronda y luego después en el descanso, podremos escuchar a un hombre que siempre va con un pincel. Un aplauso para Pello Lecumberri. Sí, hola, no sé si has dicho pincel o cincel. Porque desde ahí, de la esquina... vale, luego hablamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al... Bueno, está presentado. Voy a dar la turra musical antes de la poesía. Que siento que algo me falta cuando veo pasar a sus caravanas. Luego me paro y pienso, estoy justo donde quiero. Sé que estaré a salvo, sé que estaré a salvo. Que siento que algo me falta cuando veo pasar a esos sitios con sus caravanas. Luego me paro y pienso que estoy justo donde quiero. Sé que estaré a salvo, sé que estaré a salvo.
Pello. Es triste de pedir, pero más triste es Instagram, pero es que este momento de la vida con las redes estamos a tope. Entonces, pues si me queréis etiquetar por ahí en los vídeos, soy Petrustamola, hashtag @Petrustamola. Y de momento las canciones que pensaba tocar hoy son propias. Hace un mes grabamos un vídeo en un anticuario de Pamplona, Antigüedades Meteley, que, bueno, pues está por ahí en YouTube. Esta canción se titula Soltarte. Todas fuerzas, la catedral se cierra. No quiero volver triste otra vez, pero esta noche fue pura poder. Y pensé venirte a ver. Puse la primera para volver a nacer. Prefiero ser analfabeto y no entender ese punto y aparte. Prefiero quedarme ciego. Tengo excusas si me pierdo. Y pensé venirte a ver. Ávila o Santander. Crucé la frontera que me caería para no volverlo a ver. Gracias. Bueno, fuerte aplauso pues para la última edición del Poetry Slam de esta temporada. Pello Lecumberri en el escenario. Un aplauso para él. La fúndica también. Muy bien. El ácido Pello lo veremos de nuevo en el descanso tras la primera ronda, porque ¿cómo funciona el Poetry Slam? Poetry Slam se compone de dos rondas, una primera en la que
Los participantes saldrán en orden aleatorio a recitar sus poemas bajo unas reglas básicas mínimas. Poemas de autoría propia, de temática libre, sin disfraces, sin atrezos, sin música y de no más de 3 minutos de duración. Si se pasan de esos 3 minutos, conllevarán una penalización. Hasta 3.10 los dejamos. A partir de 3.11 restamos un punto. A partir de 3.21 restamos 2 puntos. 3.31 3 puntos. Y la broma que os hago siempre, que los que seáis nuevos igual os hace gracia, los que no ya estáis cansados. 3.41 os vais a vuestra casa, grabáis el podcast que habéis venido aquí a contarnos. Bien. Hay gente que me lleva oyendo 2 años con la misma tontería. Dios os bendiga si todavía me echáis cuenta a eso. ¿De dónde se restan esos puntos? Bien, se restan de las votaciones que vais a dar como público. 5 personas totalmente ecuánimes, justas, a poder ser que no tengan amigos, que vayan a recitar, que no esté aquí su hermana, su prima, su novia. Tengo 2 que ya he apalabrado. Quiero 3 manos al aire, 3 voluntarios, si os apetecería participar. Ahí hay una mano, allá atrás he visto una mano, ¿no las contas ahora? ¿Sí? Hay otra por aquí. ¿Apetece? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí sí? Vale, pues es 1, 2, 3, 4, 5, dame música, chino. Muy bien, una vez repartidas. Me encanta la gente que levanta la mano, se presta voluntaria y luego pregunta, ¿pero qué es lo que había que hacer? Es genial, es maravilloso. Es de dedicación. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Vais a votar? ¿Vais a puntuar? ¿Y cómo? Si yo no sé de poesía, si yo no sé contar versos, no va de eso. Va de lo que nos transmite un poema, va de cómo lo ejecuta el artista, de lo que habla, de lo que no, nos puede apelar, más, menos. Por eso hay 5 pizarras, habrá 5 sensibilidades diferentes y se restará la nota más alta, la nota más baja y sumaremos el resto. Lo hacemos del 1 al 10 con un decimal, ¿vale? Con un decimal para evitar empates, que si no se producen bastantes. Y lo que decimos siempre, no hay que ser excesivamente crueles. Desde el 7,1 hasta el 9,9 hay un montón de números que podemos utilizar para valorar. Y para que no valoréis en frío, voy a hacer ese poema de quema tradicional que siempre hago, porque yo organicé esto como excusa para poder recitar mensualmente. Y es a mí que vais a valorar en este primer poema para que soltéis, para que veáis por dónde va, por dónde no. Vamos a hacerlo así. Yo he procurado traer desde que empezamos por 2019 siempre un poema nuevo, pero ya llevo varios meses en los que la escritura no me está sirviendo para sacar nada bueno ni para encontrarme mejor, por lo tanto he aparcado un poquito y os traigo poemas que, como muchos sois nuevos, pues serán nuevos para vosotros, para otros ya estará repetido. Y no pasa nada, siempre digo a los participantes que un poema no muere el día que lo haces. Ese poema puede desarrollarse, puede entrenarse, puede practicarse, y dentro de 2 meses ese poema puede ser mucho mejor que la primera vez. Vamos a ir con este primer poema de quema. Os he mirado a los ojos, y en el reflejo cristalino que nos pone boca abajo, nos sacude y recoge después las monedas. Me he visto a mí, vitriólico. Desde mi córnea genéticamente lastrada, fina como el papel en el que se fuman las motas de polvo. Desde mis cuencas colmadas por una tibia sopa de arena que rebosa el caldero, pero no alimenta.
Desde la desencajada pupila henchida, regalada y negra, negra de pozo vacío negro, negra de garganta que brama un aullido negro, negra debajo las uñas del minero, de cancionero negro, negra. Desde una negra pupila negra me he visto a mí. Y como reflejado en las sombras que dejó en el entarimado la huida del tiempo, como perfilado en la niebla esponjada de una noche sin lluvia, ni colcha, ni luna, como el fogonazo perpetuo en pared de presencia que dejaron los muebles del abuelo tras su partida. Me he convertido en un objeto difuso. Quemadas las naves, los mimbres, quebrándose el pan de oro que decoró mi capilla, juego con un ovillo que se me enreda en el cuello a cada cambio de rumbo, pero que fascina el tiempo, que te retira el aire, temiendo empezar de cero. Con la misma ropa y cada vez menos suela, embutido en la piel como un traje cada vez más pequeño, con un sombrero cada vez más grande, condenado a perder los anillos como el increíble hombre menguante, para ser un loco gritando a la luna, en deliciosa caótica práctica en ser diferente. Si pudiese sentirme especial un momento, disfrutaría extasiado del deshielo paciente de la tundra y el páramo, desearía ser incapaz de remontar una última ola y templaría mi cuerpo corriendo desnudo alrededor de una hoguera, pues la ropa calada termina por volverse piedra y la piel aterida pesa. Si pudiese volver a sentirme especial un momento, incapaz de llegar más allá de mis propias pestañas, el reflejo del hielo celeste que al quebrarse despierta mis vítreo, querría ser lienzo, donde la melancolía de brochazo selecto inmortalizara mi miseria. Os he mirado a los ojos, y en el reflejo cristalino que nos pone boca abajo, nos sacude y remueve por dentro la pena. Te he visto a ti, tatuada en pigmentos azules de plomo frío, de ese tan frío, que si lo tocas, te quema. Muy bien. Pues ahora vamos a apuntar en grande. Esta es sin decimales para hacerlo sencillo. Todavía no. Del 1 al 10, sin decimales, ¿vale? Sin decimales para que hagamos la cuenta sencillita. Somos de letras. Algunos más que otros. ¿Vale? Chicos, lo tenemos, esperamos. Porque aquí levantamos las pizarras con un ritual. Todavía no me las enseñéis. Quienes ya habéis estado por aquí, sabéis que levantamos al grito de 1, 2, 3, slam, ¿vale? Pues si tenéis la nota apuntada, los más asiduos me ayudaréis con este 1, 2, 3, slam. Arriba las pizarras, ¿vale? Tenemos un 9, un 8, un 8, un 9 y un 8. Quitamos la más alta, que es un 9. Quitamos la más baja, que es un 8. 8 por 2, 16. Y 9, 25. Los de letras, 25 puntos para mí, un aplauso para mí. Y ahora sí, borramos esa nota, ya sabéis cómo se puntúa, ya sabéis de qué va la movida. Ahora vais a hacer una lista, ¿vale?, de los 10 poetas que van a pasar por aquí. Ahora sí, del 1 al 10 con un decimal, os la guardaréis. Yo pasaré a recogerla, ¿vale? No las volveremos a levantar. Y como ya sabéis cómo funciona, y ya sabéis de qué va la movida, en orden aleatorio hemos hecho una lista, hemos metido en nuestra aplicación que nos ha hecho Steve Jobs para nosotros, para la aleatoriedad. Quiero un aplauso en el escenario para este último slam de la temporada. Para Machalen Bezos, un aplauso para ella. Así mejor. Baserria. Basoko herri, landa. Basaloi, herri. Zura, zutabe erraldoi. Arrizko itxura, ertxiki lotua.
Landa eremu zabal. Zelai berde ikaragarriak. Hasieran etxola. Bilakaera itzela. 15. mendean, harriak hartu garrantzia. Baketsua, lasaia. Dena, landarez eta lorez betea. Dizdira, haren fritu. Garia, artoa. Eta enola ez, barazkiak. Eskerrik asko. Vale, ya ha sido Machal en Bezos. Acordaos, hacéis una lista ahora desde el primero hasta el último, del 1 al 10, un decimal. Y como las cosas no hay que tirarlas y ya están compradas, vamos a poner las funditas de los micrófonos, ¿vale? Vamos a poner para cada poeta la suya. Que nos lo habéis avisado. Cuando acabéis de recitar, la retiráis, os la quedáis, por sí. Oye, volvéis a aparecer en la segunda ronda. ¿Cuánto hasta la quitamos? Vale. Pues vamos a continuar con nuestra segunda poeta en el día de hoy. Si tenéis ya los jueces, sí. Tenemos con nosotros, quiero un aplauso para quien se está volviendo una asidua, Denise Esparza, un aplauso para ella. Joder, qué resaca. A alguien más le empiezan a durar un par de días. Será la edad, dicen. Pero ¿qué edad si tengo 28 años? 28 años, pero cuando mis sobrinas me preguntan si soy adulta, yo les digo que no, que sigo siendo adolescente. Y la cara de mi abuela en ese momento sí que es un poema y no lo que escribo. Y mientras escribo, Musu sigue intentando robarme el boli y la libreta, enemigo de todo aquello que le robe más de 30 segundos de atención. Y es que así como no voy a dejar cosas a medias. Eso sí, la vida por esos ojitos verdes. Hoy, poniéndome un poco intensa, porque joder, Denise, qué intensa eres y no sé qué más, sigo floreciendo. Y tengo cosas nuevas que compartir para poder llegar vacía a casa esta noche. Sigo aprendiendo a quererme, cuidarme y darme prioridad. Así que no hay explicación a mi silencio ni a mi ausencia. No hay exponerme a situaciones de riesgo, de peligro ni de colapso. Ni yo lo necesito, ni tú lo mereces. Y no es que esto acabe hoy ni aquí, incluso dudo que alguna vez haya empezado realmente. Reivindico el amor sin reducirse a la exclusividad de los actos heroicos pequeños yo te salvaré. No, perdona. Ni pequeña ni en apuros. Búscate otro hobby, que he aprendido a salvarme sola. Y cuando me dejas en ruinas, no eres tú quien me salva, porque ni quieres, ni puedes, ni salves. Me salva Musu, mamá y Chemi tan incondicionales un día más, y me salvan mis amigas. Así que ya no permito anteponer tu bienestar al mío. Ya no tolero tu luz de gas ni mi empatía tóxica para quedarme en ruinas. Ya no invalidas mis emociones ni mis montañas rusas, porque joder, Denise, no puede ser tan intensa. Aprende a estabilizar tus emociones. ¿No te das cuenta que no conforme con ser Aries también soy poeta? El fuego para mí, el hielo también y una libreta para vivirlo con placer. El mismo placer de encontrar cómplice de cervezas, de conciertos y de resacas. Joder, cómo me gusta este momento de mi vida. Pero esta noche, por si acaso, pedimos un level y nos vamos a dormir prontito, por fin. Mamá, te prometo que no vuelvo a ver más. Gracias. Muy bien, ella ha sido Denise. Sabed cuando os vais a recitar que la primera palabra, ¿vale? Ya lanza el crono. Por lo tanto, si queréis saludar, contextualizar un poema o lo que deseéis, el tiempo corre. Si lo lleváis justito con los 3 minutos, os recomiendo que no os demoréis ahí.
Porque somos implacables. Aquí hemos eliminado a gente por muchísimo menos. Muy bien. Vale. ¿Lo tenemos, jueces? La nota para Denis, sí. Por ahí atrás. Sí. ¿Y más atrás? Que os veo cuchicheando y no... ¿Lo tenemos, la nota? ¿Sí? Muy bien. Siempre todos en la clase siempre están buenos. Yo no sé cómo... Muy bien. Pues aplaudimos para que estrene aquí, en el escenario del Catacrack, su primera victoria, como fue la del mes pasado. Aplaudimos a Maje en el escenario. Un aplauso para ella. Va, 1, 2, 3, slam. Parece que sí, pero no. Parece que sí, pero no. Parece que empiezas a comprender y de pronto una duda se descuelga del cielo. Las paredes de tu casa se angostan y el cigarro que estabas fumando te quema los dedos. Parece que sí, pero no. Creías tener todo bajo control y sin embargo aquí llegan de nuevo tus miserias y hambres, derrotas, desidias y miedos. Perfecto para un poema. Y es que ¿qué otra cosa es el arte que un incesante y eterno no saber de qué va esto? ¿Dónde está la belleza si no? Parece que sí, pero si no hubiera cosas horribles, ¿tendría algún sentido lo que hacemos? ¿Tendría la misma magia esta tregua? Sí, tregua, porque no hay más vida que esa guerra. Y aquí, en cambio, en este limbo, en esta especie de estación de los objetos perdidos, donde puede que vengas buscando lo que nunca has tenido y donde suele encontrarte además lo que nunca has buscado. Aquí parece que sí, pero no cumplimos las reglas. Parece que sí, pero no, que aquí la que no se pasa de largo viene y repite el poema o sale y brinda con cerveza. Y es que ¿qué otra cosa es la poesía que una incesante y eterna ruptura de las maneras? ¿Dónde está el mensaje si no? Parece que sí, pero si luego nos vamos a casa algo más grandes, ¿acaso es porque salimos de aquí con más certezas? Parece que sí, pero no. Parece que sí, pero no. Y también parece que a veces en los confines del poema se cuela como una lucecilla y bueno, te sientes más completa. Besas tu cuaderno y después venimos aquí, nos miramos a los ojos y nos vemos y saltan chispas por dentro. Y ya está. No es mucho más que eso. Así que muchas gracias por dejarme hoy este hueco para venir a contaros esto. Que haya mucho slam y que esto no es un adiós, es un... Muy bien, ella ha sido Maje, que parece que no se quedó satisfecha con lo del mes pasado, viene a por más. Muy bien. Gente trayendo y subiendo el nivel. Os voy a hacer una advertencia. Si ahí sale algo de que compréis criptomonedas, que inventáis, no lo hagáis. No lo hagáis. ¿Vale? No nos desvinculamos totalmente de cualquier tipo de publicidad que por ahí pueda asomar. Estamos tirando totalmente de software gratuito. O sea que luego no quiero reclamaciones ni cosas raras. Por avisar. Para avisar que os queréis hacer ricos así tal, de un toque, que sois más listos. El otro día, mientras apuntáis las notas, el otro día estuvimos en el Teatro Gallarre. El otro día una pequeña muestra del Pamplona Poetry Slam llegó al Teatro Gallarre en una iniciativa llamada Rap Poesía, en la que se ha llevado a los chavales la poesía, intentar meterse el gusanillo por la escritura, por la expresión, y llegamos allí de la mano de una de nuestras que eran más asiduas la segunda temporada y que echábamos de menos por aquí. Yo eché cuentas, lo iba a decir y se me olvidó, que hace más de 20 años que coincidí con esa persona en el mismo instituto. Y 20 años después nos ha unido el arte de nuevo. Por lo tanto, estoy muy contento de que vuelvan nuestros escenarios. Y antes de que me emocione, quiero que aplaudéis a Circe. Un aplauso para ella.
Luis Alarcón Aguirre, 2017. Has ejecutado una muerte y has provocado un nudo pesado, metálico, como eslabón de ancla sumergido en un vertido que conecta nuestra tristeza entre gargantas. Oleaje ácido en las tripas. La ira campa a sus anchas. Te desgasta, te pudre por dentro, no para. Dejas cabezas en piezas que no encajan. Las sienes intervienen, haciendo una prensa que embota en nebulosa, un dolor que no se aguanta, que no se agota. Y caen lágrimas que no limpian la pena, y menos la sala del Tribunal Supremo, que condena a 22 meses de cárcel a quien dio muerte y caza sin escrúpulos, sin compasión, tras 3 minutos de estrangulamiento con el cinturón de seguridad, a Daniel de la Fuente. Dejar inconsciente, atar los pies después. Consideran atenuante una confesión del único que miente, el único de los dos que sigue en este plano. No pudo ejecutar solo el crimen por su inmensa frialdad, pero pequeña envergadura física. Y dicen que fue por legítima defensa. En prensa no mentan, Dani, que no entraste por sorpresa, dispuesto a agredir. Porque ¿cómo se explica entonces que tu mochila estaba abierta y la hamburguesa empezada en el sillón de la furgoneta? La policía no analiza todas las pruebas, toda la sangre dentro y las colillas fuera. No analiza las huellas. La justicia dicta sentencia. Eres pobre, para ti no llega. Desamparada la víctima queda en un hombre que sin pudor mancillan. Daniel de la Fuente Velado, asesinado con 22 años. Te pintan de loco y de raro. Tu familia y tus amigos dejan trabajar a la justicia con respeto y prudencia. Esperan 5 años. Se dice rápido. Ahora, ¿quién sobrevive a esta sentencia? A no poder volver a abrazarte, ni a escuchar tu opinión ni tus ideas. La manifestación de ese gran corazón que ya no late. 22 meses de cárcel para Luis Alarcón Aguirre, que te quitó el aliento y robó tu cuerpo entero cuando tenías 22 y toda una vida por delante. No hay consuelo. Y la justicia nos ha robado el duelo. Aquí están tapando a alguien y no sería la primera vez que lo hacen. Rabia, impotencia, dolor, España desquicia. Insulta que le llamen justicia, porque apesta. Este cloaca sistemas. Huele a encubrimiento. A quien esconden. ¿Qué más quieren que pague el que ya está muerto? Justicia malvada, corrupta, interesada, asesina, a la vista está. Y damos constancia de la evidencia. Mata al inocente y le carga con la culpa cuando no puede defenderse. Eso debían haberlo hecho la policía y los jueces. Bien. Ella ha sido Circe. Apuntamos del 1 al 10 en decimal. Vemos ese 305, muy bien de tiempo. Un amor para ti. Y recibimos en el escenario a otro que se ha convertido en asiduo. No lo solemos decir, pero como ya está todo el pescado vendido, vamos a recibir en el escenario a mi santo padre. Un aplauso para José Saldaña. Buenas tardes. En primer lugar, Izaskun, enhorabuena. Sé que vas a ser una muy buena embajadora del Pamplona Poetry Slam. Bien, para el día de hoy he traído dos cosas pequeñitas, dos homenajes. El primero, para todas vosotras, las auténticas poetisas. Para todos vosotros, los auténticos poetas. Y dice así.
Como dijo un ilustre poeta, mi hijo, me habéis jodido la vida. Vosotras, traficantes de palabras. Vosotros, mercaderes del verso. Con vuestra ponzoña me envenené. Y ahora no puedo ni comer, ni dormir, ni beber. Solo pienso en el momento en el que vuelva a estar aquí, para con mis pobres versos devolveros el veneno que un día de vuestras copas bebí. Podéis aplaudir si queréis, Que además es lo único que me voy a llevar hoy de aquí. Vuestros aplausos y el merchandising. Bien. No, es que me lo llevo todos los días. Y el segundo es así. 20 de agosto se nos fue mi niña, Misiva. La auténtica líder de la manada. Esa manada formada por los 3 chihuahuas, los 2 mestizos y los 2 bulldog. Misiva. Qué fea era la jodida. Una aclaración. Fea. Solo se lo podía decir yo. Con sus grandes orejotas. Su carita siempre triste. Cuando te miraba parecía que te pedía perdón. Aquí, con tinta y sangre la llevo grabada. A fuego la llevaré siempre en mi corazón. Gracias. Muy bien, ha sido José. Una nota del 1 al 10, un decimal. Y ya que no hablar del merchandising, que sepáis, en la barra Izaskun tiene tickets, tiene de todo, pero también tiene tickets. Tenemos tickets de €1 para el sorteo que hacemos después de nuestro merchandising. Tenemos la libreta de la guillotina, tenemos chapas y tenemos el pack grande de nuestros colaboradores por boletos de €3, que no es nada si te puedes llevar, como hacen asiduamente mis padres, no sé por qué, es al azar, pero siempre toca. Botella de vino de Vivardoac, 2 cervezas de la chica de la cerveza, tenemos el masaje de 60 minutos del Centro Bienestar Origen y tenemos hoy una taza de especial de Pamplona. Por lo tanto, si os animáis para financiarnos un poquito y que el año que viene volvamos por aquí con la misma energía, allí tenéis los tickets, en el descanso haremos el sorteo, pero antes tenemos un debut. Siempre hace ilusión tener gente nueva. Quiero un aplauso por primera vez en el Pamplona Poetry Slam para Yanire del Río. Un aplauso para ella. Bueno, este poema lo escribí la mañana después de venir a veros, así que la inspiración es toda de aquí. Habla de la duermevela y se llama El pájaro que llevo dentro. Todas las noches, antes de dormir, hay un momento de discordia entre el sueño y el vivir. Ahí donde se encuentra la voz de la intimidad, camino tranquila, buscando el umbral. Y entre el eco de mi mente, alzo la mirada hasta el límite consciente. Allá a lo lejos puedo vislumbrar un pájaro rosa de hermoso volar. Con su cola larga sortea las corrientes de aires fríos y calientes que azotan siempre mi pensar. No sabe a dónde va. Desde que alzó el vuelo vuela sin parar, porque está enamoradamente loco por el azar. Poco a poco, sin que me vea, me acerco hasta él. La luz revela su figura y al momento veo que no era un pájaro en efecto. Era ella, con un vestido de seda, volando al viento, moviéndose rápido y luego lento, inmersa en la libertad que le dan las estrellas y alumbrando
con sus ojos el cuerpo, que aun estando cerrados, la iluminan por dentro. En un movimiento circular, pierde de vista sus brazos y esa mujer, lentamente pero sin parar, se va perdiendo en la oscuridad. Su alma sigue bailando y aunque yo ya esté dormida, siempre alumbrará mi camino, convertida en viento de bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Ella es Yanire. La primera vez en nuestro Pamplona Poetry Slam. En un acto que nos gusta mucho, es que nos vengáis a ver y después os animéis a participar también. Siempre es un gusto tenerlos por aquí. Aquí tenemos por aquí. Y vamos a tener, no sabemos cuándo, pero tendremos en 2023, representándonos. Sí, termina de ponerla. Sabemos dónde este año, se ha dicho, está la competición se irá a Vigo en octubre, si tenéis algo que hacer por allí. 20-21 de octubre en Vigo, tendremos a Kalashnikov. Vamos a estar repartiendo una pequeña hojita a los jueces con la traducción de una parte del poema, para que lo tengáis todos claros, por aquí. Y podéis dar un aplauso fortísimo. Nada más de oídas. Un aplauso fuerte para Izaskun Mata. Nadie sabe por qué escribo. Casi siempre lo hago a solas, como a escondidas, cometiendo algún pecado. Como los primeros porros detrás de la pared del escenario, como el primer trago de alcohol en una garrafa de 5 litros, asqueroso y a escondidas. Como el primer polvo, sin coche y sin casa, como el primer coágulo de regla, inesperado y a escondidas. Escribo a escondidas, pero en público. Casi siempre lo hago en la calle, pero a escondidas. Como los primeros versos delincuentes, sobre locuras, borracheras, mecheros, vales y colillas que nunca se apagaban, a escondidas. Como todo lo guarro que haces tú y tú y tú, como comerse un moco poco a poco sin que te vean, cochino y a escondidas, como masturbarte con el primer dildo adolescente mientras tu madre friega en la cocina, a escondidas. Me gusta escribir mientras me arranco la piel de los dedos o mientras me intento seguir tocando. Escribo verdades para interpelar a los que mienten. Escribo sandeces para poner en duda lo establecido. Escribo locuras para no ser del mundo de los cuerdos. Escribo con tinta negra para que el mensaje permanezca y siempre tener mis versos cerca. Escribo a escondidas, pero en público. Casi siempre con tabaco y cerveza fría. Escribo a escondidas, pero últimamente, joder, en público, para seguir alimentando nuestro sueño. Aunque esto se acabe y con el verano termine el show, sigamos estando todas y que no falte nadie, sigamos escuchando todas, que no falte la magia de las fábulas de Ventura, melódicas y traviesas, que sigan resonando los aullidos de las compañeras, las lobas, las brujas como maje, salvaje, loca y sensible como pocas, que no falte el rock and roll romántico de Denise, que no falte las palabras de nuestros hombres intentándolo hacerlo bien, revisionismo o barbarie, que no falten los versos erguidos y acompasados de nuestro maestro de ceremonias, Joel, culpable, te debemos 10, y me cago en tu padre, que bien lo hace, con lo difícil que es ponerse en otras pieles, que no falten nuevas voces, que vuelva la rabia de Circe y nuevos acentos, que siga estando repleto el escenario de la rabia y los disparos calibre 7 como bala bolchevique de Aislinn, finalista, mucha mierda. Que no falte la más bella reivindicación.
persistente, constante, como nadie. Machalen, envidia de la buena, lankide, cuánta razón tienes. Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakiten ikasten ez dutelako. Dakigunok, hitz egiten ez dugulago, baizik. Tarea pendiente, me la apunto. Sigamos intentando hacer nuestro sueño realidad, llenando esquinas, bares, callejones de poesía, poner el cuerpo en la palabra, escucharnos, compartirnos, competirnos sanamente con cerveza y vino, que sea de todas el escenario, que un atrezo me cueste 3 puntos, que sobre alguna rima y brindemos con nuestra cerveza. Da igual. La cosa es estar y comenzar una y 1000 veces más. No pestañeéis, no dejéis de soñar. Espero que sigáis disfrutando de este sencillo y humilde recital. Pues nada, pues así se nos la gasta, ¿eh? Nuestra campeona para 2023. Saldremos llorando hoy todavía. ¡Ah! ¡Qué horror! Poetas, qué cosa. Muy bien, ella ha sido Izaskun, del 1 al 10, un decimal, ya lo sabéis. Y antes lo he nombrado, y no sé si está. ¿Podemos darle un aplauso a Fausto Padilla? ¿No? ¿Nos falta? Pues se ha quedado sin aplauso. No. ¿Qué picapiedra antes de...? Pues le daremos un aplauso doble, así acumulado, en el escenario, a Eduardo Sepúlveda. Un aplauso para él. Hola. Ahí sí, ya, gracias. Este poema se llama Brazos. Levanto el puño, agrietado, para ubicar la baliza y advertirles a vosotros los peligros de esta empresa. Los músculos recogen cajas, un lote por cada 9 horas, y cada lote tiene 28 cajas. Y cada lote se hace más grande, ya que la cantidad de cajas aumenta según la cantidad de meses que lleves trabajando. En mis hombros cargo mis brazos y un costal de harina de más de 20 kilos. Uso mis brazos para embalar 145 productos diarios de comida para mascotas, pero lo bueno es que eso es solo un lote. Mis muñecas, juntas, se acomodan al metal. Risueño carga el peso de mis actos. Mis palmas abrazaron el fuego. Ya no dejo huellas, no siento frío ni miedo. Mis dedos son serpientes que escapan de mis manos, se avergüenzan de no tener escamas. Los brazos parten en los hombros, se pueden volver a sacar, se pueden volver a poner. Los nudillos son los únicos que se afilan después de un uso, lo descubrí después de golpear tantas puertas. Levanto mi puño, agrietado. Los martillos martirizan manos, hacen grietas con sabor a óxido, la sangre sabe igual que un clavo. Esta grieta es tan profunda, parte en mis manos, termina en mi pecho, es del porte de mis brazos. Los alzo para tomar la carga, no poseo nada, solo un puño y hierro. Este hierro es mi sangre que dispara el corazón y no se detiene, no se detiene. No se detiene para recordarnos el sabor a metal que guardan nuestras venas cargadas de balas, para recordarnos que los fascistas torturan, rasgan, extraen. Torturan manos, rasgan muñecas, extraen uñas con herramientas quirúrgicas, afilan tijeras para probar cuánto dura un hombre sin sus testículos y cuánto dura una mujer sin sus tetas.
disparan balas en el rostro, en los ojos, nuestros brazos nos protegen y nuestras manos son las primeras en ayudar a cualquiera que nos reprima. Por eso siempre lucho para recordar que tengo sangre y que mi sangre sabe al hierro de las balas, de los clavos, de las tijeras que introdujeron en el cuerpo de mujeres mutiladas y a los hombres que les cortaban las venas para que murieran. Levanto mi puño, agrietado, con una lanza que atraviesa el brazo, que parte los hombros, que termina en los dedos. Gracias. Muy bien. Él ha sido Eduardo. Lo apuntamos del 1 al 10, un decimal. ¿Te diré de memoria? ¿Es la primera vez que participabas? Sí, pues un aplauso para él que ha debutado hoy. Es que no lo tenía claro, no tenía claro. Muy bien, muy bien. No me condiciones a los jueces. Pues vamos a cerrar esta primera ronda. Después os voy a dar 5 minutitos, os recogeré las pizarras, ¿vale? Haremos las cuentas. Os daré 5 minutos para que consumáis, para que os refresquéis, para que cojáis algún boleto, porque si yo luego a final de temporada hago números y no me cuadran las cositas, pues la próxima vez habrá una persona en la puerta pidiendo un par de euritos por entrar y apañado. Y yo soluciono rápidamente. Hacemos superávit en un momento. Vamos a cerrar esta primera ronda. Un aplauso para Diego, un aplauso para él. Esto se llama El libro sigue abierto. Se abre el libro. Han secado, botado, deshidratado sus hojas. Han apurado el otoño, el ocaso, el fin de la temporada, el fin de la era. Las hojas yacen ahora, cubriendo lo que alguna vez fue verde. Se quiebran con la pisada de la bota y la espada, con el ímpetu de la codicia, con la necia actitud de volver piedra a los que trabajaban la piedra y de desgranar de un golpe los dientes de quienes desgranaban el maíz. El maya nunca pensó que al inventar el calendario los meses del invierno calarían hasta la muerte, haciendo minúscula la vida después de tantas vidas, entreabriendo los ojos tristemente para un nuevo día, un resplandor cada vez menos brillante que el oro colgante de sus cuellos. Golpes, golpes, golpes en las sienes y en las miles de veces que subieron y bajaron por cordilleras y altiplanos, meditando y sufriendo las desgracias traídas del viejo continente. Si me preguntas de dónde soy, te responderé que recuerdes que los mapuches fueron los únicos que no dejaron seguir avanzando a Pedro de Valdivia. Tengo la sangre caliente porque siento mi continente. Siento aún un paraíso destruido ubicado en la Pachamama, que para vivirlo no te pedía latigazos y una cruz. Padre nuestro, no me interesa que estés en el cielo, porque eres padre y no madre. Yo vengo de la tierra y no de donde un cura me lo diga. No me interesa tu reino. Nunca reconocieron el amor en el Gualmapu como en la península. Nunca tuvieron el respeto de cada día y nunca habrá perdón por las ofensas, porque aún hay gente que por ser latina sigue siendo ofendida. Pero pueden ustedes no dejarse caer la discriminación y librarse de todo prejuicio. El libro sigue abierto. Amén.
Muy bien, pues él ha sido Diego, nuestro último poeta de esta primera ronda. Me apuntáis del 1 al 10, un decimal. Paso a recogeros las pizarras, en 5 minutos hago las cuentas y volvemos con el sorteo, con Pello de nuevo y con la segunda ronda con los tres o las tres más votados del día de hoy. Pasa por las pizarras y pasas por la barra, chavales, venga.
Muy bien, chicos y chicas. Para que no se os haga lo muy tarde, para ir a cenar, vamos a ir tomando asiento y vamos a ir con esta segunda ronda. ¿Habéis comprado? ¿Habéis comprado tickets? Sí. Sí. Por ahí también. Vale. Muy bien, a ver cuál es el 43 y el 20. Vale, bien. Tenemos mucha risa de esto, pero luego pasa y a ver qué cara les ponemos. Los compañeros. Muy bien, pues tenéis, como os he dicho, tenéis en la barra los tickets que sortearemos después de... Bueno, justamente antes de la final, ¿vale? Ya tenemos tres participantes, las más votadas, pero lo vamos a dejar un poquito ahí reposar para que tiemblen un poquito de nervios. Y antes vamos a ir con otro par de canciones de nuestro magnífico artista invitado. Vamos a dar un gran aplauso para Pello Lecumberri de nuevo en el escenario. Sí va. ¿Qué tal? Mucho silencio. Mucha solemnidad. He traído cerveza porque esta segunda parte es más bailonga. Un brindis por el poetry. Bueno, me he traído un cacharrico, que es una Loop Station. No sé si sabéis en qué consiste. Si yo le doy al botón, luego se repite. 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 Le doy al... Vale. Con este principio se puede bailotear muy fácil.
Y llega el momento incómodo de repetir que hoy en día, muy triste de pedir, pero más triste de Instagram. Soy @petrustamola, por si queréis compartir y difundir. Y también he sacado un disco, oh Dios mío. Voy a terminar con una canción que se llama El Pterodáctilo, porque es un disco de homenaje a los dinosaurios. Muchísimas gracias. Aupa Slam Poetry. Debe ser otra canción normal. Desde su principio y final de ley. Esta debe ser otra declaración sentimental. Regresaré a elevar el bien del compás. O puede que no sea así, porque yo solo quiero ser feliz con un sueño infantil. Solo quiero ser feliz volando por ahí. Solo quiero ser feliz con un sueño infantil, construido en entender que dices sí. Quiero ser un pterodáctilo, poco práctico, pero empático. Quiero ser un pterodáctilo, poco práctico, pero empático. ¡Vámonos! Debe ser otra canción normal, pero esa que nadie quiere entender. Debe ser otra declaración sentimental, pero esa que nadie importa y todo el mundo mirará. Vamos más abajo. Necesito vuestra ayuda. Y así, quiero ser un pterodáctilo, poco práctico pero empático. A ver, quiero ser. Muy bien. Super bien, la primera. Quiero ser un pterodáctilo, poco práctico pero empático. Quiero ser un pterodáctilo, poco práctico pero empático.
Pello Lecumberri, un aplauso para él. Músico, técnico, artista, multidisciplinar. Una maravilla. Muy bien, Izaskun, ya que estás por ahí, no te alejes de la barra. Dime números. Dime qué tenemos del número azul. Vamos a ver. ¿Hasta dónde os habéis retratado? Ahora donde pongo yo, os pongo carita. Muy bien, del azul, muy bien. Del 28 al 56, ¿verdad? Venga, perfecto. ¿Y del naranja? Bueno, está bien. 46. Vale, pues ahora procedemos al tongo, venga. No sabéis hasta qué punto se ha convertido en una cosa asidua. Muy bien. Vale, pues recordamos que ese boleto azul de €1, ¿vale? Tenemos las chapas, tenemos el cuadernito de la Guillotina Estudio y tenemos, que no os lo he llegado a decir, tenemos un botellín de nuestra propia cerveza. Tenemos nuestra propia cerveza del Pamplona Poetry Slam, la Wine North, de la chica de la cerveza. Ojito que a partir de la segunda empezáis a escribir tonterías, cuidado. Cuidado que esta no es industrial, que esta tiene pozo. Bien, pues si nadie tiene un número mayor del 56 en el boleto azul, ¿vale? ¿Nadie? ¿Tiene un 57, no? ¿Qué tiene, Miquelón? 56. Sí. O sea que no es un número mayor de 56. Muy bien. Perfecto, pues tenemos a DJ Chino, que es nuestra mano inocente. Estamos hablando de boletos azules. El número 45. Sí, por ahí, un aplauso. Un aplauso para una de nuestras juezas. Normalmente retratamos, inmortalizamos el momento, hacemos pasar un poco de vergüenza a la gente que se sube, pero como no tenemos a Javi hoy para sacarnos fotos, pues lo dicho, sabéis que nos etiquetéis por aquí por redes, sé que lo están haciendo, que nos etiquetéis en Instagram, y vamos a por el premio bueno, a por el que de verdad vale, porque estos lo dejan ganar, que sepáis, el azul no renta, es el naranja el que tiene más pelea. No tendrá nadie... Ahí va, Boli. Un número mayor de 46, ¿verdad? Naranja. Mayor de 46 no, ¿verdad? Y menor de 27 tampoco, ¿verdad? Me pongo nervioso. Para que vayamos de cara, yo tengo aquí un número 28 de un compañero que se ha tenido que ir. No quiero saber nada, No es mío. Pues está aquí. Vas a ver. ¿Te atreves a darle? Sí. No es el mío. 31. No es verdad. Que me tengan que poner a mí la cara colorada todas las veces, pero la última vez dijiste que lo ibas a dejar pasar. Espérate. ¿Qué tienes? A ver. Tengo un amigo que nos ha visitado hoy, que viene de fuera, etcétera. Y le voy a regalar la botella de vino que a mí me corresponde. No, me corresponde a mí. A ver, el boleto no lo miro. Hostia. Vale. La botella de vino que a mí me corresponde. Y el resto
Le volvemos a dar al botón. Se va a volver a dar al botón. Muy bien, me parece correcto. ¡Hala! Lo que... Escucha. Lo que no sabéis es que ahora va a volver a salir un número suyo, se va a llevar una cerveza, va a volver... ¡Ojo! Sí, quédate ahí porque las posibilidades son número 29. ¡Venga, Patri! ¡Vamos ahí! Un aplauso para Patri. Nunca me toca nada, así que estoy feliz. Ay, Ama, cuántas emociones, por favor. Que fue nuestra artista invitada el mes pasado. Si vinisteis el mes pasado a Fitur, la visteis, la escuchasteis. Los que no, pues lo perdisteis y no tenéis ni idea de lo que os perdisteis. Mejor voz de esta comunidad. Vale, pues a lo que importa, a los ganadores, porque solo pensáis en vosotros, tenemos 3 personas, 3 votaciones. 3 votaciones, no, 3 puntuaciones. Estoy cansado ya, Ha sido una temporada larga. Más ganas de descansar, desconectar Instagram. No lo sabe nadie. Como siempre, de menos a más, la persona más votada recitará la última en deferencia por su actuación. Tenemos con 60, porque ya te digo yo que necesito vacaciones, con 26,2 puntos. La tercera nota más alta. Un aplauso para Maje, que se mete en una final. ¡Otra vez! Ella recitará en primer lugar. En segundo lugar, ella tenía 26,2. La siguiente persona tiene 26,3. Ha vuelto por todo lo alto. Circe, un aplauso para ella. Y cerrará temporada, cerrará esta sexta entrega, cerrará el día de hoy con 27,5 puntos a la altura de la ovación que se ha llevado. Izaskun Mata, abusadora. Pues continuamos entonces. En primer lugar, en esta segunda ronda modo final, Maje, un aplauso para ella y a la escena. Vuelves a recordar de dónde eres, quién eres y a qué vienes. Vuelves a comprender, a quererte. Me miras a los ojos y me entiendes. Nos sonrojamos ligeramente. Y esa sonrisa y ese sonrojo, que son de nuestra niñez, también vuelven. Como entonces nos tomamos de las manos. Nos las sentimos frías, sudorosas, agradables y fuertes. Y nuestros pasos en corro, con nuestros ritmos dispares, le hacen cosquillas a la tierra. Y volvemos a abrazarnos. Nos quitamos las cadenas y con la mano en el corazón
vuelves a comprender y a recordar quién eras y qué quieres. Eres libre. Sé valiente. Pues no hagáis lista ahora, que ahora lo vamos a poner carita, os vais a retratar, vamos a ver en grande qué votáis, qué no votáis. ¿Vale? Del 1 al 10 un decimal en grande, lo apuntamos en la pizarra y lo levantaremos. ¿Se ha repartido todos, verdad? Los que antes erais jueces. ¿Sí? Por aquí, chicos, por aquí teníais una pizarra y no os la he dado. Ah, amigo. Muy mal por mi parte. Vale, por ahí la tenemos. Vale, pues del 1 al 10, un decimal en grande para que lo veamos bien. Cuando lo tengáis, lo tenemos. Por allí, el del vino, ¿lo tienes? Sí. Es Jorge, amigo mío, exacto. Quedas al final, padre mío, amigo mío. Qué vergüenza. Pues es al grito de 1, 2, 3. Muy bien. Tengo un 8, un 8,2, un 7,4, un 8,5. ¿Dónde está la otra que no lo he visto? A las chicas se les he pillado ahí. Un 8, un aplauso para esas votaciones. Vale, borramos esa pizarra y recibimos a la segunda persona más valorada del día de hoy. Que no la segunda más válida, que tal vez la que más. Circe, un aplauso para ella. Sanación, liberación. Yo convertirme en mi chamana. Traspasar el dolor para volver renovada. Sufrimiento es optativo y va a ser que tengo ganas de marcarme objetivos. Gracias. La revolución es feminista. Ya está en marcha. Añade otra pista a tu lista. Vengo con ganas de dar caña. Hola, soy Circe. Vengo a infundirte confianza. Que para confundirte ya existen falsas amenazas. Y serás tú quien las extirpe. Yo te acerco las tenazas. Relaja tu esfínter. Esto está que te cagas. Vale, Circe. Quiero una nota del 1 al 10 con un decimal. Joder, qué solemne se ha quedado de repente esto. Se ha quedado la gente. Ahí hay un poquito de volumen. Vale, lo tenemos, chicos, chicas. Por aquí, sí. Por el fondo. Vale, pues es 1, 2, 3. Les damos, lo sabéis, la cuenta es un poco peor. 8,7. 8,8, 8,4, 8,1. Un aplauso para Circe. Y para cerrar la sexta velada, la tercera temporada y el curso 2021-2022, Izaskun Mata en el escenario. Vamos a subir las tres aquí luego, ya sabéis. Va, por ellas. A mis dos abuelas y a todas las abuelas del mundo. Olvidemos los discursos vacíos, los gritos a pleno pulmón y con nada de razón. Nos condenaron antes de aquel amanecer y en aquellas seguimos. Somos unas cuantas cifras para recordar a final de año, porcentajes que se olvidan al pisar la calle, noticias, titulares con los que abrir grandes telediarios. Pero llegó la hora.
la hora de la guerra, el momento de volver a las trincheras, de organizar escobas en primera línea. Porque nosotras somos las hijas de las nietas de las brujas que no quemasteis, de las que no pudisteis quemar, las que quemasteis ni jamás conseguiréis matar. Somos las nietas de las voces silenciadas, del arma y la palabra, las nietas con mesa puesta en casa, misa de domingo y ropa en el armario bien planchada. Somos las nietas de la guerra, nietas de las cabezas rapadas por la calle, aceite de ricino, nietas de las hijas de las cárceles de ventas, nietas de un verso al aire, de millones de rosas rojas sembrando la tierra, sangre de semillas, nietas de las mujeres valientes que cantaron fuerte al viento mirando de frente al arma que les iba a fusilar. Y es que ojalá no se borren las historias de la historia, esas que nunca dejaban dormir. Esas historias siempre en la memoria, siempre en la garganta. Estar bajo tierra sin saberlo es peor que estar muerta. No poder quitar el olor a sangre es peor que morirse de hambre. Como callarse lo vivido es el peor de los secretos. Ojalá tuvieran voz los años de silencio. Ojalá se escucharan las historias olvidadas. Ojalá gritaran las conetas. Ojalá que nunca olvidemos aquel ¡no pasarán! Muy bien. ¿Os acordáis que os he dicho antes que tenía un boleto que no era mío, no? No nos ha tocado, compañero? No nos ha tocado. Para la próxima vez. Muchas gracias por tu aportación. Muy bien, pues... Bueno, yo como estoy curado de espanto voy a preguntar. Quizás con este me lo has hecho en alguna otra slam, este poema. ¿Ya veis con lo que tengo que liar? ¿Y qué sacamos de esta? ¿Fue clasificación? ¿Fue victoria? ¿Qué fue? No, digo este año. Vas a volver loco. Vas a volver loquísimo. La leche. Muy bien, pues entonces entra. Si no, luego me veo yo en casa mirando, repasando vídeos. Perfecto, pues si tenéis la nota, juezas, una última vez, a ver si cuenta atrás. Lo tenéis, la cuenta atrás es 1, 2, 3... Que no es cuenta atrás, encima, o sea, estoy diciendo yo, maravilloso, también. 9,6 por ahí, 9, 7,8, 8,8, da 30 segundos y os cuento, dale chino. Vale, pues como solemos hacer, nuestras 3 finalistas, por favor, que suban al escenario. Irce... Muy bien. Tenemos cartelito. Para que no lo sepáis, el trofeo clásico del Poetry Slam es el cartel firmado por participantes. Y hoy tenemos un libro también, ¿verdad? Tenemos por el librito y tenemos la libreta para que sigan escribiendo. Vale, vamos a ir con la tercera clasificada en el día de hoy. Con 24,2 puntos. Quiero un aplauso para Maje en el día de hoy. Tercera clasificada. Y ahora, como lo hacemos siempre, damos prioridad a la primera clasificada, luego aplaudimos a la segunda también, claro que sí. Pero para que no se desluzca el momento, tenemos dos notas. Una es de 24,9 y otra es de 26,8. La de 26,8 corresponde a la ganadora en el día de hoy.
Un aplauso para Izaskun Mata en el escenario. Un aplauso para las tres. Con 24,9 Circe, un aplauso para ella también. Que ha vuelto por todo lo alto, colándose en la final. Ella ha sido nuestra... No, saca esas tres. Izaskun arrasando esta temporada. Incluso... ¿Saco foto también? Pues señoras y señores, con Izaskun Mata, con Circe, con Maje en el escenario... ¿Os ha gustado el Pamplona Poetry Slam? Sí. Con Pello Lecumberri, que también ha estado con nosotros, dándonos ganas de ser un pterodáctilo. Os tengo que decir que el año que viene volveremos, la siguiente temporada, la cuarta temporada. Y nada más que comentaros que yo soy Joel Saldaña, está conmigo DJ Chino, y esto es el Pamplona Poetry Slam. Muchas gracias a todos.
Voy. ¿Esta de quién es? Vale, ese será de Bello. Yo lo he avisado, que me llevamos a hacer consecutivas, ¿no? Tampoco son tantas, lo que pasa es que una vez salí por lo que... Voy a tener que echar yo, tú vas a echar yo, Me parece que ya queda toda la culpa de ti. Y yo lo he avisado. Pero es el único que me va a llevar aquí los aplausos y el personaje. Oye, vale. Y al que avisa los traidores. Es avisador. Es avisador. ¿Qué me dices de esto? ¿Que lo quite o que no? Bueno, todo aquí, tío. ¿Cuál la sala? Ah, porque tengo silenciado todo. Hoy tengo que procurarla yo. Hay que venir un día solo con eso y probar. Y venir y poner un micro y ¿Cómo que miro? Toma. Ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien. ¿La maleta o no? No cabe. Vale.
sé, un poquito de profesionalidad.